En esta clase vamos a hablar de mecanismos renales de concentración, dilución. Como recordarán, en la primera instancia, en la primera clase de fisiología renal, del módulo de renal de este curso, definimos dos problemas de control homeostático relacionados al control del medio interno, y estos eran el balance corporal de agua y el balance corporal de sodio, determinantes en última instancia del volumen del líquido extracelular y de la osmolaridad del líquido extracelular. Como se había dicho, la osmolaridad del líquido celular es el determinante primario del volumen celular, independientemente de los mecanismos celulares para el control que ustedes discutieron en la tarea grupal correspondiente. Y este parámetro fisiológico, la osmolaridad del LEC, depende, como se dijo, críticamente del balance corporal de agua, parámetro que está definido por dos procesos. Uno es los aportes de agua a través de la ingesta, proceso regulado por el mecanismo de la sed, y el control de la excreción renal de agua, proceso regulado a través de mecanismos humorales dependientes de la hormona ADH. En esta clase a lo que nos referiremos serán a los mecanismos efectores que participan a nivel renal en el control de la excreción de agua por este órgano. ¿Sí? Trataremos de ver, en primer lugar, algunas consideraciones generales sobre este proceso de concentración-dilución, revisando algunos mecanismos generales para luego ir a aspectos más específicos. A los efectos de ilustrar la importancia de las estrategias renales para el control de la excreción de agua, resulta instructivo ver este ejemplo que se presenta acá. Supongamos a un individuo con sus dos compartimientos, intracelular y extracelular, con sus principales especies catiónicas, y a este sistema de dos compartimentos, intra y extra, se aplica una perturbación, o mejor dicho, se aplican dos perturbaciones que comparten un aspecto. Ambas modifican el contenido corporal total de agua, o el agua corporal total, pero a expensas de mecanismos distintos. A la izquierda, la ganancia de agua corporal total tiene lugar a expensas de la administración de agua pobre en electrolitos o agua pura. De modo que existe una expansión del volumen de agua corporal total, existe un incremento del volumen del líquido extracelular, pero la distribución, en virtud de los fenómenos osmóticos que consideramos en aquella clase, será tal que la distribución del agua afectará a ambos compartimientos y provocará una modificación de la osmolaridad del líquido extracelular. No solamente del volumen, sino también de la osmolaridad, distribuyéndose de acuerdo a la fracción inicial correspondiente a cada compartimiento. Supongamos 40 para el extracelular, 60 para el intra. En el otro caso, cuando se incrementa el contenido corporal total de agua, pero mediante la administración de una solución salina isotónica, tenemos aspectos bien diferentes. El resultado es que también se incrementa el volumen del líquido extracelular, pero solamente del líquido extracelular, no hay afectación del intra, sin que ocurra además una modificación de la osmolaridad de este compartimiento. Es decir que aquí aparece un importante desafío a la fisiología renal, y es que la regulación de este proceso, o mejor dicho, la puesta en marcha de mecanismos de compensación de esta perturbación o de estas perturbaciones, debe atender a las características diferenciales de estas perturbaciones. No adelantará con solamente eliminar el volumen extra de agua agregado, sino que la composición del producto excretado para eliminar ese volumen tendrá que guardar relación con la perturbación introducida al medio interno. Es decir, tendrá que permitir la separación en el manejo renal del soluto y del solvente para la adecuada compensación de las perturbaciones según
sea cada una de ellas. Recuerden que en el ejemplo de la derecha se modifica el contenido corporal total de sodio, además, hecho que, como se dijo, está vinculado al incremento del volumen del líquido extracelular, ya que es el contenido corporal total de sodio su principal determinante. El control en esta situación dependerá de la eliminación de ambos productos, o de ambos componentes, de solvente y de soluto. En tanto, en esta situación se requiere la eliminación del excedente de agua sin la eliminación de solutos, de modo tal de no afectar el contenido corporal total de sodio. Si bien nosotros no vamos a considerar en esta clase mecanismos vinculados al control del balance de sodio, por lo tanto de la regulación del contenido corporal total de sodio, valga hacer una aclaración que es, más que una aclaración, es plantear una cuestión relativa a la definición de volumen extracelular normal. Nosotros, en nuestras consideraciones, podríamos suponer que el volumen extracelular normal, el valor de referencia del volumen, se podría establecer, digamos, con un criterio de tipo estadístico. Se muestrea a la población, se determina por alguna de las técnicas que ya se vieron en alguna instancia anterior a cuánto corresponde este volumen, y se establece ese valor, un valor de referencia, para un determinado rango etario, y como también habrán como se ha considerado también de acuerdo al sexo o de acuerdo al índice de masa corporal, por ejemplo. Pero un aspecto interesante es que los mecanismos que participan en el control del balance de sodio son mecanismos que aparecen evolutivamente en individuos, en poblaciones ancestrales, en las que la dieta era una dieta relativamente pobre en sodio, a diferencia de nuestra dieta actual, donde diariamente ingerimos una carga importante de sodio, tanto como el sodio que forma parte del alimento, como de la sal agregada de acuerdo a nuestros hábitos alimentarios. Entonces, en sentido fisiológico, el volumen de líquido extracelular debería suponerse, o debería referirse, al volumen fijado por los mecanismos en condiciones que emulen a la de la dieta pobre en sodio en la que estos mecanismos, o en el contexto de la cual estos mecanismos tienen lugar. Y en la evolución ulterior, los mecanismos se deben ir corriendo o desplazando para el manejo de una carga adicional de sodio que se incorpora con la dieta en la evolución. Simplemente este paréntesis es para plantear entonces que cuando en fisiología debemos definir como normal o como estándar un determinado valor, un determinado parámetro, debemos tener en cuenta no solamente el dato desde el punto de vista estadístico, sino que es importante la consideración del mecanismo que subyace al establecimiento de ese valor. Decíamos recién que una de las claves para la fisiología renal en el control de la osmolaridad y el volumen de los líquidos corporales es la independencia en el manejo de soluto y solvente. Eso es lo que se ilustra en el gráfico de la izquierda mostrado acá. Lo que se representa allí es que pese a que la excreción de soluto en un sujeto no varía significativamente en función del tiempo, como respuesta a la administración de vasopresina, no ocurre una modificación sustancial en la excreción de soluto, o el clearance osmolar no está afectado, parámetro que discutiremos en breve. Sí existe una reducción muy importante y muy marcada de la excreción renal de agua. Es decir, la variable representada en azul aquí,
correspondiente a la excreción de agua no covaría necesariamente con la excreción renal de soluto. Es decir, son dos variables que entre sí guardan relativa independencia. ¿Sí? Otro aspecto que se ilustra acá es que el estado de concentración de la orina no depende linealmente de la concentración o de la osmolaridad del plasma. De nuevo, la osmolaridad del plasma aquí no varía en función de la administración de vasopresina o de ADH. Sin embargo, la osmolaridad de la orina se incrementa conforme se incrementan los niveles administrados de esta hormona. Es decir, que el ajuste de la osmolaridad urinaria no es, o los valores de osmolaridad urinaria no son una función directa de la osmolaridad plasmática. Esto se demuestra justamente porque puede haber cambios en la osmolaridad urinaria en ausencia de modificaciones de la osmolaridad del plasma. De hecho, este es el mecanismo que se espera en función de la independencia en el control de soluto y de solvente por el riñón. Otro aspecto que surge de esta discusión es que cuando nos referimos a los balances, tanto de agua como de sodio, tenemos la tendencia a utilizar los valores referidos al balance diario, es decir, hacer las estimaciones por un periodo de 24 horas. Para el balance corporal de agua eso probablemente pueda efectuarse de esa manera, pero hay que tener cuidado con el balance diario de sodio, porque algunos trabajos, como este que aparece por ahí, es un trabajo interesante porque es obtenido en una población de sujetos, en una población de individuos que que participaron de un programa ruso, creo este programa, sí, el programa ruso que es el Mars 500, que simula condiciones de viaje, las condiciones de un viaje a Marte. Entonces los individuos están en una situación de simulación, viviendo por entre 110 días o 540 días, como si realizaran entonces un viaje a Marte. Y en ese trabajo lo que se muestra es que pese a que no existe una modificación en la ingesta de sodio, que es lo que se muestra en el gráfico aquí abajo y a la izquierda con puntos negros, la ingesta de sodio no se modifica, es controlada por el experimentador, la concentración renal o urinaria de sodio muestra fluctuaciones con relativa periodicidad. Esta fluctuación, cuando se expresa en función del tiempo, muestra que la fluctuación tiene un periodo infradiano, es decir, un periodo que dura más de 24 horas, y de hecho se aproxima a los 7 días, o sea que es un ritmo circaseptano, ¿sí? No diario como habitualmente consideramos que lo es. Este trabajo es un trabajo de 2009 o 2010, es decir, que es un trabajo relativamente nuevo que aporta entonces evidencias de que el balance corporal total de sodio, el balance de sodio en el organismo, se ajusta siguiendo un patrón más complejo que el que depende solamente de la ingesta, o sea que estos son ajustes independientes de la ingesta y se presume entonces su vinculación a mecanismos humorales de control dependientes, por ejemplo, de aldosterona. Pero simplemente para marcar entonces que en la práctica y en el humano el balance de sodio está sujeto a ajustes infradianos. Bien. Hechas estas aclaraciones, los aspectos centrales del control de la excreción renal de agua y por lo tanto del estado de concentración, dilución de la orina, atienden a estos 4 factores que aparecen numerados acá, listados acá. Los procesos de separación de soluto y solvente y el control renal de la
osmolaridad final de la orina dependen, en primer lugar, de la particular estructura que organiza a los elementos tubulares de la nefrona, es decir, a esta organización en paralelo de los componentes tubulares y de los componentes vasculares de la nefrona. En segundo lugar, a la organización secuencial de estos componentes tubulares, es decir, que los diferentes segmentos de la nefrona permiten el procesamiento secuencial del ultrafiltrado producido por cada una de las nefronas. El otro elemento clave son las características de permeabilidad de cada uno de estos sectores, permeabilidad a agua y permeabilidad a solutos de estos sectores, así como, por último, los mecanismos de transporte de los componentes tubulares presentes en las nefronas. Nosotros, para nuestra presentación, vamos a considerar algo así como una nefrona ideal, pero ustedes saben que existen desde el punto de vista anatómico dos grandes tipos de nefrona, que son las nefronas yuxtamedulares o nefronas de asa larga y las nefronas corticales o nefronas de asa corta. Estas nefronas tienen diferencias estructurales en cuanto a cuáles son los sectores tubulares que contienen, y por supuesto entonces tienen diferencias en cuanto a los mecanismos de transporte disponibles. En principio vamos a considerar a una nefrona ideal que se parece mucho a la nefrona de asa larga. Antes de considerar los mecanismos propiamente dichos, vamos a repasar brevemente los conceptos de clearance, el de clearance osmolar y el de clearance de agua libre. Capaz que el clearance de agua libre en realidad no es un repaso, sino es introducir ese concepto que todavía no lo han visto. Bueno, en cuanto al concepto de clearance, supongamos que en esta figura se representa el plasma, ¿sí? En este caso formado por 4 unidades de volumen, es decir, un volumen total de plasma de 4 litros, formadas por 4 unidades de volumen, cada una de ellas de 1 litro, ¿sí? Y en cada una de estas unidades hay 4 partículas, por cada unidad, 4 partículas. 4 partículas o 4 moles de partículas, que puede ser cualquier sustancia. Supónganse, por ejemplo, inulina, que ustedes han hablado del clearance de inulina. Entonces, bueno, si en total tenemos 16 partículas, dado que por cada unidad tenemos 4 moles, y por el total de unidades que tenemos, entonces, que son 4 litros, obtenemos estos 16 moles, con una concentración que es de 4 moles por unidad. Supongamos que en determinado momento se extraen de una de estas unidades, solamente una de estas unidades, 4 moles del soluto en cuestión. Y esos 4 moles quedan, son contenidos, son disueltos en un volumen que por ahora no importa de dónde se origina, para nosotros será simplemente el volumen de orina, de 0.5 litros. Y tampoco importa por ahora en cuánto tiempo esto se efectúa. Entonces, podemos definir o calcular la osmolaridad o la concentración molar de este nuevo compartimiento, el volumen urinario. Entonces tenemos 4 moles en medio litro, esto nos da una concentración de 8 moles por litro. Si a este sistema lo dejáramos en el tiempo, ustedes saben que naturalmente el sistema tendería a redistribuir las partículas uniformemente por difusión simple, por difusión libre, redistribución de las partículas, de modo que ahora tendríamos 12 partículas, porque sacamos 4 de ellas, en los mismos 4 litros, los que nos da una concentración de 3 moles por litro. ¿Sí? Eso sería el fenómeno físico que realmente tendría lugar si efectivamente pudiéramos elegir 4 partículas y sacarlas de una unidad de volumen. Pero
volvamos a la situación anterior, volvamos a la situación donde todavía esa situación estacionaria y de menor energía libre no se alcanzó y pausamos a nuestro sistema en esta situación. Entonces, concentrémonos en la unidad de volumen de la que yo eliminé las partículas y la unidad de volumen en la que disolví esas partículas que extraje del plasma. Resulta que el número de moles de partículas que hay en la unidad de volumen que formé es igual al producto de la concentración de partículas en esa unidad por el volumen de esa unidad, que es lo que había calculado al revés anteriormente. Yo tenía el número de moles y el volumen y calculé la concentración que denoté por U sub X. El punto es que el número de moles que hay acá, que es igual a este producto, tiene que ser exactamente igual al número de moles que hay o que había en el compartimiento desde el que yo extraje esas partículas, porque son las mismas partículas. Ese el número de moles no será otro que el producto de la concentración de las partículas en el plasma, que es uniforme en todas las unidades de volumen, por el volumen de esta unidad, es decir, por el volumen de la unidad que contenía a las partículas en cuestión. Y este número de moles, como se dijo, es exactamente el mismo número de moles que aparece acá, de modo que los dos términos, B sub P por P sub X y B sub U por U sub X, son el mismo. Es decir, el volumen de plasma que ocupaban las partículas que eliminé por la concentración del plasma para esa partícula es igual a la concentración de esa partícula en la orina por el volumen de orina que se formó. Si yo ahora divido todo esto por el tiempo durante el cual este proceso tuvo lugar, es decir, el tiempo durante el cual estas partículas se eliminaron de acá y se colocaron acá y este producto se eliminó al exterior y yo obtuve la muestra, divido a ambos lados, obviamente para mantener la igualdad lo tengo que dividir por el mismo valor, divido todo entre tiempo. Fíjense que cuando yo divido volumen de plasma por unidad de tiempo, esto es lo que ustedes llaman el aclaramiento o clearance. Es decir, es el volumen por unidad de tiempo de plasma del que se eliminó la partícula X en cuestión. Y eso, multiplicado por la concentración plasmática de proteínas, es igual a este término, ahora B sub U sobre T, que es el volumen de orina formado por unidad de tiempo, que no es otra cosa que la diuresis, multiplicado por la concentración urinaria de X. Es decir, utilizando esta nomenclatura ahora, el clearance de X es la diuresis por la concentración urinaria sobre la concentración plasmática. Ese es el concepto clásico de clearance, es decir, que estoy calculando. Entonces, importante recordarlo siempre, un clearance siempre tiene unidades de volumen minuto o volumen tiempo, y se refiere siempre a un volumen de plasma. ¿Qué volumen de plasma? El volumen de plasma del que se eliminó una partícula, que ocupa en la orina una determinada, o que presenta en la orina una determinada concentración. Entonces, cuando para una partícula X cualquiera queda definido el clearance como este producto, ¿no? Esta expresión. Si yo ahora, en vez de la partícula X que estoy considerando, dijimos que esta podía ser la inulina, por ejemplo, pero si en vez de la partícula X considero todas las partículas que tienen actividad osmótica, es decir, todos los osmoles plasmáticos, recuerden que la osmolaridad es una propiedad coligativa, o sea que no importa para la osmolaridad la naturaleza de la partícula. Entonces yo simplemente puedo contar cuántos sodios, cuántos potasios, cuántas ureas, etcétera, hay en el plasma. Cada una de estas es una partícula y por lo tanto puedo decir que tengo un número total de partículas osmóticamente activas, u osmoles. Entonces, si en vez de utilizar aquí la concentración de una
sustancia particular, de un sustrato particular, utilizo la de la concentración de osmoles, estoy calculando entonces el clearance osmolar renal, considerando, por ejemplo, estas especies iónicas. Es decir, la concentración sumada de todas las partículas osmóticamente activas en el plasma, cuando divide a la concentración de partículas osmóticamente activas en la orina, multiplicada por la diuresis, me permite calcular el clearance osmolar. Esto es el volumen de plasma por unidad de tiempo que queda libre de partículas osmóticamente activas. Ahora uno podría pensar que si en vez de, yo utilicé en el ejemplo anterior un volumen arbitrario de orina formada, pero supongamos que el volumen formado de orina sea 1 litro. Volvemos al ejemplo de las 4 partículas por unidad en el plasma. Ahora estos son osmoles. Yo tenía 4 partículas o 4 moles de partículas en esta unidad de volumen, que ahora ocupan también un volumen de 1 litro en la orina formada. Es decir, que la concentración urinaria de osmoles es de 4 moles de partículas osmóticamente activas por litro, lo que me da 4 mol por litro, y esto es exactamente igual a la osmolaridad del plasma. De modo que puedo decir que esta orina producida acá es isoosmótica, o puedo ser aún más temerario y decir es isotónica con respecto a el plasma. Si la orina es isotónica, entonces el clearance osmolar, el volumen minuto de plasma depurado de partículas, es exactamente igual al volumen de orina formado en ese mismo tiempo. Es decir, el clearance osmolar y la diuresis son iguales. Pero ¿qué sucedería si yo, en vez de tener el mismo volumen, formara 2 litros de orina para eliminar las mismas 4 partículas del plasma? En este caso, la osmolaridad urinaria sería 2 moles por litro o 2 osmoles por litro, de modo que la orina, en este caso, es hipotónica con respecto al plasma y por lo tanto el clearance osmolar, o sea, el volumen minuto de plasma depurado de partículas, que es 1 litro, es menor que el volumen minuto formado de orina, que es 2 litros. En este ejemplo, a la diferencia algebraica entre el clearance osmolar y la diuresis se la denomina clearance de agua libre. Es decir, el clearance de agua libre es la diferencia entre la diuresis y el clearance osmolar. O dicho de otra manera, la diuresis es el volumen minuto de plasma depurado de osmoles, el número de partículas osmóticamente activas, más el agua libre que tengo que agregar a esa orina isotónica para obtener la orina real con la concentración de osmoles real que se obtiene. Nótese que el clearance de agua libre, acá aparece sumado, pero el clearance de agua libre puede tener signo positivo o negativo. Es decir, yo puedo agregar agua libre, como en este ejemplo, que agregué 1 litro de agua libre para formar la orina final, o podría, en vez de partir de 1 litro, utilizar aquel medio litro como en el primer ejemplo. Entonces habría eliminado medio litro de agua libre de solutos, dejando los 4 moles de solutos en la orina, y por lo tanto tendría un clearance de agua libre, un aclaramiento de agua libre negativo. Noten que estrictamente el clearance de agua libre no es un clearance, porque uno no podría estimar el volumen de plasma depurado de agua. Es un valor teórico que constituye, en definitiva, una medida del estado de concentración o dilución de la orina. Es decir, cuando el clearance de agua libre es positivo, significa que la diuresis es mayor que el clearance osmolar. ¿Eso qué significa? Significa que el volumen de orina formado por minuto es mayor que el volumen de plasma depurado de osmoles. O sea que la orina, formada en ese tiempo, es hipotónica con respecto al plasma. Un clearance de agua libre negativo tiene el significado contrario, es decir, que la diuresis, este término, es menor que el clearance osmolar, o sea que el volumen de orina formado por minuto es menos que el volumen de plasma que depuré de soluto. ¿Sí? Recuerden entonces que el clearance osmolar se calcula como cualquier clearance, pero el clearance de agua libre se puede obtener únicamente
tiene sentido únicamente como una diferencia entre la diuresis y el clearance osmolar. Ahora bien, supongamos que de acuerdo a todo lo que conversamos al principio, el individuo se encuentra en balance corporal de soluto igual 0. Es decir, hoy no nos vamos a dedicar a ver qué pasa con el soluto, y vamos a suponer que el balance de soluto es 0. Es decir, que las ingestas y los egresos están exactamente balanceados. Y se puede estimar que en un individuo sano, la carga de soluto osmótico es relativamente constante en ese individuo en balance. Claramente esto tiene aquella excepción del ritmo infradiano para el balance de sodio, pero vamos a hacer de cuenta que eso no fuera así y que pudiéramos suponer que por día hay una tasa de eliminación constante de 600 miliosmoles diarios. ¿Eso qué significa? 600 miliosmoles diarios eliminados, ¿sí? Es lo mismo que el producto de osmolaridad urinaria por la diuresis expresada como volumen día. ¿Sí? O sea, el número de osmoles por unidad de volumen por el volumen formado por día me da el número de osmoles eliminados. O sea que este producto es una constante de aproximadamente 600 miliosmol por día. Sale entonces de hacer esta cuenta, hacer el producto de la osmolaridad por la diuresis expresada como diuresis por día. Las osmolaridades mínima y máxima de la orina, es decir, la osmolaridad de la orina en el estado de máxima dilución y de máxima concentración, no pueden adoptar cualquier valor, sino que hay límites o cotas superior e inferior para la concentración dilución. La osmolaridad mínima anda en alrededor de 30 miliosmoles, que es un décimo aproximadamente de la osmolaridad del plasma, y 1200 miliosmoles para la orina en máxima concentración, aproximadamente 4 veces la osmolaridad del plasma. O sea que se es mucho más eficiente en diluir la orina que en concentrarla cuando comparamos o cuando tomamos como punto de partida la osmolaridad del ultrafiltrado, ¿sí? Que es isotónico respecto al plasma. Entonces, como ya se dijo en la orina isosmótica, el clearance osmolar es igual a la diuresis y por lo tanto el aclaramiento de agua libre es nulo. No se agrega ni se elimina agua de la orina para obtener la orina. O el líquido tubular, si ustedes quieren, para obtener la orina. Supongamos la situación del ejemplo, la orina diluida, donde el clearance osmolar es menor que la diuresis, y por lo tanto el aclaramiento de agua libre es positivo, es mayor a 0, es decir, se agrega agua libre al líquido tubular para formar la orina en su estado final. Supongamos entonces una osmolaridad urinaria de 30 miliosmoles litro, y si la tasa de eliminación de soluto es 600 miliosmol día, eso obliga a una diuresis diaria de 20 litros. Es decir, para eliminar 600 miliosmoles a una concentración de 30 mili por litro, se requieren 20 litros por día de orina. ¿Cuál es el clearance osmolar? Bueno, hago la cuenta. El producto de la osmolaridad urinaria por la diuresis dividido estos 300 miliosmoles por litro, que es lo que supongo vale la osmolaridad del plasma. Un redondeo. Eso me da un clearance osmolar de 2 litros. Fíjense que el aclaramiento de agua libre es 20 menos 2, que me da 18 litros. Para la orina concentrada, mismo razonamiento, la osmolaridad de 1200 miliosmol por litro, para eliminar esos 600 miliosmoles al día, con esta concentración se requiere medio litro de orina por día, lo que me da un clearance osmolar de 2 litros y por lo tanto un clearance de agua libre negativo de menos 1.5 litros. Entonces el clearance de agua libre es una importante medida del estado de concentración dilución de la orina, y de acuerdo con estos ejemplos, ustedes pueden generalizar que valores positivos implican la dilución de la orina, o sea, una orina hipotónica respecto al plasma, y valores negativos implican la concentración de la orina, esto es, una orina hipertónica respecto al plasma. Ustedes van a usar estos conceptos, por ejemplo, aquellos que vayan a hacer el seminario práctico de diuresis, el cálculo de la osmolaridad del clearance osmolar y del clearance de agua libre, lo van a hacer más de una vez. Bueno, vayamos a ver ahora sí los mecanismos, una revisión de los mecanismos de transporte de sodio y agua en la nefrona. Ustedes ya han tenido en este curso, han visto función tubular, asa de Henle,
nefrona distal, han visto aspectos estructurales y los mecanismos de transporte. Entonces, en esta clase solo vamos a revisar rápidamente los mecanismos de transporte de sodio y agua en la nefrona, a los efectos de contar con esto en la memoria de trabajo, para que ustedes estudien el tema. Entonces, dos elementos que debemos tener en cuenta para considerar los mecanismos son, por un lado, dos elementos que nos permiten comprender el tipo de mecanismo de transporte, es conocer el perfil de expresión de la actividad sodio-potasio ATPasa a lo largo de la nefrona. Entonces, en este gráfico de la derecha, ustedes tienen una nefrona como si fuera longitudinal, no en horquilla, desde la cápsula de Bowman hasta la papila renal. Entonces tienen así los diferentes segmentos: el túbulo contorneado proximal, la pars convoluta, la pars recta, las ramas descendente delgada y ascendente delgada de la asa de Henle, la rama ascendente gruesa de la asa de Henle en sus subsegmentos medular y cortical, ¿sí? Bueno, recuerden que para las nefronas de asa corta prácticamente no existe rama ascendente delgada. Y luego los componentes de la nefrona distal y finalmente el túbulo colector con sus segmentos cortical y medular. Y las barras, la altura de la barra, esto es para 3 especies, pero se puede mirar miren solo una, se muestra la actividad sodio-potasio ATPasa. Es una medida del grado de actividad de esta bomba. Y ustedes ven aquí que en el túbulo contorneado proximal la actividad sodio-potasio ATPasa es bien elevada, hecho que se relaciona con los mecanismos de transporte que ustedes estudiaron. Casi todos dependen de la degeneración del gradiente para sodio en la célula tubular, lo que a su vez permite el transporte de una enorme cantidad de sustratos a partir de mecanismos de cotransporte, antiporte o sin porte, en la membrana apical de la célula tubular. El ejemplo clásico es el ejemplo de la glucosa que ustedes estudiaron. Luego ven que en los sectores correspondientes al asa de Henle, a las ramas delgadas del asa de Henle, la actividad es muy baja, es decir, esto permite inferir que la rama delgada del asa de Henle es muy ineficiente para realizar transporte activo. Entonces el transporte activo de solutos allí no tiene peso cuantitativo. Y luego, en los sectores más distales, empiezan a aparecer nuevamente actividades crecientes de sodio-potasio ATPasa. Muy importante para nosotros es que en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, esta actividad es muy importante, muy elevada. También en el túbulo contorneado distal aparece así una importante actividad sodio-potasio ATPasa que se reduce luego en los sectores correspondientes al túbulo colector. ¿Sí? Pero como gran concepto entonces, túbulo proximal y rama ascendente gruesa del asa de Henle son sectores críticos para los procesos de concentración, dilución, justamente porque son los responsables del transporte activo. El túbulo proximal no está estrictamente vinculado a los mecanismos de concentración-dilución, pero es el primer elemento que procesa el ultrafiltrado y determina en última instancia la carga o el volumen de líquido tubular entregado al asa de Henle. Y esto es un elemento importante para la determinación del estado de concentración de la orina. Otro elemento que debemos considerar es el perfil de permeabilidad al agua. ¿Sí? Esencialmente, cuando hablamos en la primera clase de medio interno, suponíamos que todas las membranas celulares eran permeables al agua. Ustedes ahora ya saben que en el riñón o en la nefrona esto es exceptuado, en el sentido de que existen sectores de la nefrona donde no hay permeabilidad del agua y existen sectores de la nefrona donde la permeabilidad del agua es regulable. Eso quiere decir que la permeabilidad del agua se puede ajustar por mecanismos de control, precisamente mecanismos dependientes de ADH. Entonces acá tienen la permeabilidad del agua en los sectores como el túbulo contorneado proximal, ¿sí? O la pars recta, y la rama descendente delgada del asa de Henle es muy elevada. Esos son sectores altamente permeables al agua. De hecho, ustedes saben que
esta permeabilidad es la que permite la reabsorción isotónica del túbulo proximal. Si no hay cambios de concentración del líquido tubular en ese sector. Luego los sectores correspondientes a la rama ascendente delgada tienen una permeabilidad reducida y lo mismo puede decirse para la rama ascendente gruesa. La rama ascendente gruesa podemos considerarla básicamente como impermeable al agua. Y luego tenemos aquí al túbulo colector, en sus dos segmentos, el medular y el más superficial y el más medular, el interno y el externo, donde la permeabilidad del agua, primero que nada, es en condiciones de ausencia de la hormona ABP o ADH muy baja, pero no es nula, lo que significa que existe una permeabilidad residual al agua en estos sectores. Y en segundo lugar, la permeabilidad se incrementa sensiblemente en presencia de ADH. Así que esto es un ejemplo de que la permeabilidad aquí es ajustable de acuerdo a condiciones fisiológicas. Ustedes van a estudiar con más detalle los mecanismos de control de permeabilidad al estudiar control del volumen y la osmolaridad de los líquidos corporales. Es decir, al estudiar los mecanismos de control, creo que es la siguiente clase. Pero nosotros vamos a ver cómo esos mecanismos actúan a nivel de efector en esta clase. Bueno, en el túbulo proximal, ustedes saben que se producía la reabsorción de aproximadamente un 80% del volumen de filtrado glomerular. Esta estimación varía de acuerdo a la técnica por micropunción, según si interesa a la pars recta o no, de acuerdo a cómo se haga. Algunos lo estiman como un volumen mayor y otros como un volumen menor, pero es alrededor del 80%. Recuerdan que en el túbulo proximal hay una enorme cantidad de transportadores, como cotransportadores para sodio-glucosa, como el SGLT, o el intercambiador sodio-protón, clave para la reabsorción de sodio en este sector. Existen mecanismos de fuga o de retrodifusión de algunas de las especies por mecanismos paracelulares. Los mecanismos de transporte entonces aseguran, y la permeabilidad al agua aseguran que la osmolaridad del líquido tubular no varíe a lo largo del líquido, a lo largo de este sector, justamente porque la reabsorción es isotónica, con los perfiles de concentraciones que se muestran de acuerdo a las relaciones túbulo-plasmáticas para estas especies que ustedes ya consideraron. Y como consecuencia de estos mecanismos de transporte, tiene lugar la generación de una diferencia transepitelial de potencial eléctrico, transtubular de potencial eléctrico, que pasa de ser negativa, lumen negativo en el comienzo del túbulo proximal, a ser positiva en los sectores más distales del túbulo proximal, en virtud esencialmente de los mecanismos de reabsorción de cloruro de sodio en este sector. La tasa de reabsorción en el túbulo proximal no es un parámetro que dependa libremente de la tasa de ultrafiltrado, sino que la fracción de reabsorción en el túbulo proximal es constante. Eso quiere decir que dentro de ciertos rangos, independientemente de la carga, el volumen de ultrafiltrado vertido al espacio de Bowman, la fracción que se reabsorbe, este 80%, permanece relativamente constante. O sea que se reabsorbe más si se filtra más. En términos absolutos. Y el mantenimiento de esta fracción de reabsorción constante depende de mecanismos tales como el balance túbulo-glomerular, mecanismo que depende de una serie de factores tisulares y vasculares que aseguran la constancia entonces de la fracción de reabsorción. Pero entonces en el túbulo proximal ocurre la reabsorción isosmótica del ultrafiltrado, reduciéndose dramáticamente el volumen de filtrado, permaneciendo entonces en el líquido tubular alrededor de un 20% del volumen de filtración.
Recuerden que en las ramas delgadas del asa de Henle, el transporte de solutos ocurre a expensas esencialmente de mecanismos pasivos o por vía paracelular. Como dijimos así, no hay mecanismos activos de transporte. Y en particular, la rama ascendente delgada tiene mecanismos de transporte que dependen del depósito de agua y urea en el intersticio. Y esto es un mecanismo dependiente de ADH también. Un pequeño detalle es que las nefronas de asa corta, que de hecho representan alrededor de un 80-85% del total de nefronas, son carentes, de acuerdo a estudios relativamente recientes, de canales de acuaporina de tipo 1. Es decir, que a diferencia de lo que se pensó hace algún tiempo, este sector de las nefronas de asa corta es esencialmente impermeable al agua. Y esto no es menor porque el porcentaje de nefronas de asa corta es muy elevado. Y esto es uno de los problemas que surgen para la interpretación de los mecanismos de generación del gradiente córtico-medular y del proceso de concentración-dilución, que quedan, o que contiene aún una cantidad de preguntas abiertas. Pero en términos generales, las ramas ascendentes, las ramas delgadas de la asa de Henle las podemos idealizar como estructuras con un perfil de permeabilidad al agua y al cloruro de sodio representado acá. Cuando nos dirigimos desde el sector más proximal del asa de Henle al sector más distal, es decir, desde el túbulo proximal hacia la rama ascendente gruesa, la permeabilidad al cloruro de sodio se incrementa, y esencialmente lo hace en función de que empiezan a aparecer mecanismos de transporte activo, con una reducción concomitante de la permeabilidad al agua. Es decir, hay una variación recíproca de la permeabilidad al agua y de la permeabilidad al cloruro de sodio. Estos perfiles de permeabilidad están pautados no solamente por los mecanismos de transporte de membrana, sino además por el tipo de epitelio que forma a la pared tubular en cada uno de estos sectores. Recuerden que las nefronas de asa corta están formadas esencialmente por asas de Henle, por ramas delgadas con ceros epiteliales de tipo 1, con la presencia ahora discutida, o de hecho ya mostrado que no presentan canales de acuaporina 1, y las nefronas de asa larga tienen una estructura que varía a lo largo de la longitud próximo-distal de este segmento, pasando de tener células de tipo 2 o tipo 3 según la altura, según el sector. En las nefronas de asa larga sí aparecen acuaporinas de tipo 1 y aparecen otros mecanismos de transportes para urea, como el UTA2, o para cloro, como este transportador NKB que aparece señalado acá. La rama ascendente gruesa del asa de Henle es crítica para los procesos de concentración-dilución porque allí se expresa el transportador NKCC2, que ustedes ya vieron. Ese es el transportador que media la entrada de un sodio, un potasio y dos cloros, transporte electroneutro. Este sector es impermeable al agua, otra de las características fundamentales de la rama gruesa, y es, en función de la expresión del NKCC2, el sitio de acción de los diuréticos llamados diuréticos de asa. Recuerden que el NKCC2 requiere para el cotransporte de sodio el de potasio, que es proporcionado al lumen por los canales de tipo ROM-K de la membrana apical de la célula tubular. ¿Sí? En virtud de que estos sectores tienen esta particular característica de ser de transportar activamente o de reabsorber activamente cloruro de sodio, pero de ser impermeables al agua, de modo tal que eliminan la actividad osmótica del cloruro de sodio a través de su membrana, la rama ascendente gruesa y además la primera porción del túbulo contorneado distal son considerados los segmentos dilutores del líquido tubular. Es decir, independientemente de los niveles de ADH circulantes, e independientemente del estado del líquido tubular, de la osmolaridad del líquido tubular antes o después de la rama ascendente gruesa de Henle, a la salida de este sector, la orina siempre, el líquido tubular siempre es hipotónico respecto al plasma.
Vamos simplemente detenernos un segundito en repasar este mecanismo de transporte, el NKCC2. Recuerden que este es el transportador apical que disipa el gradiente generado por la sodio-potasio ATPasa basal, vasolateral, para el cotransporte de sodio-potasio y dos cloruros. El potasio es requerido por este transportador y aportado por los ROMK, expresados allí, y que este mecanismo de transporte tiene la particularidad de ser el responsable de la generación de un lumen positivo, es decir, de generar una diferencia de potencial transtubular positiva, lo que genera a través de la vía paracelular una driving force para el transporte de cationes que tiende a favorecer los procesos de difusión desde el lumen hacia el plasma. Entonces, favorece la vía de difusión paracelular de cationes como sodio y potasio a través de este compartimiento. Esta driving force es generada por las características propias de transporte de las membranas apical y basal, de modo que uno podría pensar que a cada una de estas membranas corresponde un valor del potencial de membrana dado por la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz, en el sentido de que para que aquí exista una diferencia transtubular de 20 milivolts con lumen negativo, tendrá que registrarse que la suma de las caídas de potencial a través de estos dos elementos resistivos, que son las membranas apical y basal, sumen más 20. Con un potencial de membrana que anda alrededor de entre los 50 y los menos 50 y los menos 70 milivolts. Entonces, asumiendo que, por ejemplo, el plasma o el intersticio, pero que es el plasma en definitiva desde el punto de vista bioeléctrico, tiene un potencial de 0, para que este potencial sea más 20 aquí, deberíamos tener algo así como el potencial de membrana para la membrana basal de la célula tubular, que es la diferencia B sub B menos B sub C, de alrededor de menos 50 milivolts, ¿sí? Y una diferencia de potencial entre B sub B y B sub A de alrededor de menos 70 milivolts. Es decir, que de acuerdo a esta lógica, la célula no puede considerarse como un elemento puntual, sino que existen diferencias intracelulares de potencial de acuerdo a las diferencias en los mecanismos particulares de transporte de estos dominios de membrana de la célula epitelial. Para estos mecanismos de transporte y para la generación del gradiente transtubular se requiere entonces el gradiente de sodio generado por la TPasa, que, como ya hemos visto, depende de la actividad bien elevada de esta bomba en la membrana vasolateral de la célula tubular, de este sector. En el túbulo contorneado distal aparecen otros mecanismos de transporte como el NCC para sodio, y este sector es también impermeable al agua, ya que comparte las características de ser un segmento dilutor complementario con la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Finalmente, en la nefrona distal aparecen otros mecanismos de transporte como el ENAC, que es este transportador bloqueable, este cotransportador que es bloqueable por los diuréticos de tipo amiloride, pero a diferencia de los sectores previamente mencionados, en la nefrona distal ocurre la reabsorción de agua por la presencia de canales de acuaporina de tipo 2. Un elemento de importancia funcional de este sector de la nefrona distal, es que justamente son estas células o estos sectores los que son blancos de modulación o de regulación por aldosterona, es decir, que la actividad del ENAC está en última instancia regulada por una vía de segundo mensajero activada por aldosterona, dependiente del control por aldosterona, y el control fino entonces de la reabsorción de sodio en la nefrona se efectúa a este nivel. Control de mediano y largo plazo. Entonces, si miramos el perfil de osmolaridades a lo largo de toda la nefrona y en función de estos mecanismos de transporte que se mencionaron, encontraremos que en el túbulo proximal el líquido tubular es isotónico respecto al plasma. En el asa de Henle ocurre en presencia
de hormona antidiurética, que es el trazado mostrado en rojo, un incremento de la osmolaridad para retornar luego a la salida del asa de Henle a un nivel que está por debajo del plasma, es decir, un líquido tubular isoosmótico, y luego, en presencia de hormona antidiurética, los demás sectores tendrán a su cargo la concentración de líquido tubular. Como se ve, el sector que más aporta a la concentración es el túbulo colector, particularmente el sector medular del túbulo colector, y no así el cortical. Luego, en ausencia de hormona antidiurética, es decir, en un estado de hiperhidratación o de sobrecarga hídrica, no vemos diferencias de tipo cualitativo en los sectores previos. Nuevamente el líquido tubular a la salida de la asa de Henle es hipotónico respecto al plasma, y ese líquido tubular diluido será aún más diluido por los sectores subsiguientes de la nefrona. Pero, como se ve aquí, a partir de un nivel determinado de osmolaridad del líquido tubular, se puede concentrar varias veces más que lo que se puede diluir al líquido tubular para generar el producto final de la orina. Entonces, la dilución ocurre centralmente en el asa de Henle, particularmente en la rama ascendente gruesa. Esta dilución tiene lugar de forma independiente del estado final de concentración de la orina. Es decir, que no importa, como se muestra acá, cuál sea la orina final, si es una orina relativamente hipertónica o relativamente hipotónica con respecto al plasma, siempre ocurrirá dilución en el asa de Henle, por reabsorción activa de sustrato. Requiere entonces el transporte activo de cloruro de sodio en ese sector. La concentración, en cambio, ocurre en los segmentos finales de la nefrona distal y particularmente del túbulo colector en su sector medular interno. El mecanismo de concentración depende de la reabsorción de agua desde el lumen del túbulo colector, es decir, que es un mecanismo independiente de la reabsorción de soluto que acabamos de ver, y requiere la reabsorción de agua desde el lumen hacia el intersticio en el colector. Este mecanismo de reabsorción de agua para la concentración requiere de la existencia previa de un gradiente osmótico medular. Y en última instancia, el mecanismo de concentración resulta del equilibrio osmótico lumen-intersticio hipertónico en ese sector. Es decir, como esquema general, el asa de Henle diluye al líquido tubular que entrega al túbulo colector, cuya permeabilidad del agua es regulable, y como consecuencia de la permeabilidad determinada por una cierta condición fisiológica del túbulo colector, ocurrirá o no la reabsorción de agua. Esta reabsorción concentra el líquido tubular y ocurre solo en presencia de un gradiente osmótico medular, es decir, de un gradiente de osmolaridad del líquido intersticial que rodea al túbulo colector, que es necesario para este proceso y que finaliza entonces con el balance osmótico de intersticio y lumen por reabsorción de agua cuando la permeabilidad del agua así lo permite. Muy bien. Justamente entonces, ¿cómo es generado el gradiente medular? ¿Cómo es que ese mecanismo que asegura la reabsorción de agua a nivel del colector tiene lugar? Vamos a hablar de dos elementos que son el efecto único y la multiplicación por contracorriente. El gradiente osmótico medular aparece expresado aquí gráficamente en función de la distancia desde la corteza hacia los sectores más profundos de la médula renal, y se muestra la osmolaridad total del intersticio, así como los principales solutos que aportan esta osmolaridad. Entonces, como se muestra en este gráfico, la osmolaridad de los sectores cortical y medular externo depende principalmente del aporte de cloruro de sodio a ese intersticio. Mientras tanto, en la médula interna, recuerden que la médula interna es aquel sector que estará recorrido por las ramas delgadas de las nefronas de asa larga, esencialmente por estos sectores, aparece allí un importante aporte de otro componente, de otro soluto, que aquí presenta actividad osmótica, a diferencia
de su no actividad en el plasma, que es la urea junto al cloruro de sodio. Es decir, que la osmolaridad del intersticio medular en los sectores más profundos, más internos, está determinada en 50 y 50 por urea y cloruro de sodio. La primera hipótesis para la generación del gradiente medular fue formulada por estos autores en el 42 y consiste simplemente en la adición de soluto por mecanismo de transporte activo de la rama ascendente gruesa del asa de Henle, sector que además se caracteriza por no ser permeable al agua, de modo tal que la salida por transporte activo de cloruro de sodio y la adición de cloruro de sodio no tiene un efecto osmótico y por lo tanto no es diluido por la salida del agua en virtud de la diferencia de osmolaridad del líquido tubular y del intersticio. El esquema general con el que conceptualmente trabajamos para la generación del gradiente medular es una modificación de este esquema original que tiene en cuenta las características de permeabilidad al agua de la rama descendente del asa de Henle, de la rama descendente delgada del asa de Henle, pero que comparte esencialmente el mismo principio, y es el de que la generación de este gradiente depende de uno de los aspectos anatómicos que se mencionaron al comienzo, es decir, la disposición por contracorriente del flujo del líquido tubular, con una rama que va de corteza a médula y con otra que va de médula a corteza. De modo que existe un flujo a contracorriente del líquido tubular. El segundo elemento es la segregación de las características de permeabilidad y de mecanismos de transporte de la nefrona ideal que representamos acá. Es decir, en esta nefrona ideal, la rama descendente delgada es permeable al agua, pero absolutamente impermeable a soluto, y lo opuesto ocurre en la rama ascendente gruesa, que transporta activamente soluto, pero es absolutamente impermeable al agua. Esta es la base para la generación del gradiente córtico-medular. Entonces, un modelo que permite interpretar la generación de este gradiente es el que considera la generación del llamado efecto único que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son algunas de las asunciones del modelo de multiplicación contracorriente que vamos a presentar? Bueno, esencialmente ya las mencionamos. Los mecanismos de transporte de la rama ascendente gruesa generan en cada ciclo un gradiente horizontal de 200 miliosmoles por litro. Es decir, esto es consecuencia inmediata de la existencia de mecanismos de transporte activo en la rama ascendente gruesa de la asa de Henle, capaces de asegurar un gradiente entre dos sectores, entre dos puntos localizados en un mismo plano horizontal de 200 miliosmoles por litro. Lo podemos asumir como un gradiente que se genera de forma constante, a una tasa constante. Es decir, que en todos los sectores de la rama ascendente gruesa, los mecanismos activos aseguran que se pueda generar un gradiente horizontal entre lumen e intersticio de 200 miliosmoles. En segundo lugar, este volumen, el volumen del intersticio, lo podemos asumir como despreciable. De modo que los cambios de concentración de partículas en el intersticio son logrados con movimientos de relativamente poca agua desde la rama descendente delgada hacia el intersticio. O sea que no se requiere un gran volumen para diluir a estos sectores o para establecer la concentración final. Y en tercer lugar, que la disipación del gradiente es impedida por un mecanismo adicional que depende de las características particulares de la circulación renal. Entonces, partiendo de esta situación inicial, asumamos la osmolaridad del plasma en 300 miliosmoles, entonces el líquido tubular que viene del túbulo proximal es isotónico a 300 miliosmoles y el intersticio en condición inicial también lo es a 300 miliosmol por litro. En el primer paso se genera el llamado efecto único.
Es decir, como partimos de 300 miliosmoles en todos los compartimientos, se desplazan 100 miliosmoles desde el lumen ascendente grueso hacia el intersticio, para generar en todos los niveles horizontales un gradiente de 200 miliosmoles, es decir, 400 menos 200. 100 osmoles de acá se depositaron en el intersticio para generar ese gradiente. Pero claro, este sector, la rama descendente delgada, es permeable al agua. Como resultado de eso, entonces, ocurrirá ósmosis y por lo tanto se balanceará el gradiente osmótico para este sector, no para el de la derecha, no para la rama gruesa, que es impermeable al agua. Entonces ahora, los niveles horizontales que estaban contenidos en la rama delgada tienen una osmolaridad incrementada porque ocurrió la ósmosis desde el lumen hacia el intersticio para balancear el gradiente osmótico. En un segundo paso, volvemos a introducir una nueva unidad, ¿sí?, de líquido tubular que viene del proximal y por lo tanto viene a 300 miliosmoles por litro. Esa nueva unidad desplaza en una unidad a todas las demás presentes en el asa de Henle. Entonces, se elimina del asa de Henle una unidad a 200, que había sido generada por el efecto único a este nivel, y es reemplazada por esta serie de unidades a 200, y ahora, en la rama ascendente gruesa, aparece una unidad a 400 miliosmoles, que era la que estaba contenida, era la última unidad, esta última unidad, contenida en la rama delgada. ¿Sí? Ocurre este paso y nuevamente se produce el balance osmótico intersticio-lumen entre la rama delgada y el intersticio. Pero nótese que acá nuevamente se ha generado o persiste en este sector un gradiente para las unidades intermedias de 200 que acá no está. Es decir, acá hay 200 y acá 300, o sea que hay un gradiente de 100. Para reiniciar el ciclo, en esta unidad y en todas las unidades deberá establecerse un efecto, nuevamente ocurrir el efecto único. Entonces, en el siguiente paso, eliminamos 50 moles de los 200 que teníamos hacia el intersticio, incrementamos la molaridad en 50, la reducimos acá y llegamos a un estado de 350-150. Es decir, satisface el gradiente de 200 para todos los elementos. Lo mismo ocurre en el último sector para todos los elementos y se balancea nuevamente por difusión del agua o por osmosis la osmolaridad entre la rama delgada y el intersticio. Pero ahora, fíjense que ya tenemos acá estrictamente un gradiente, porque el sector más cortical tiene una osmolaridad de 350, luego de 400, y el sector más profundo de la médula tiene una osmolaridad de 500. Ya aquí existe un gradiente osmótico medular. Volvemos a repetir el ciclo, desplazamos todas las unidades, como en el paso anterior, eliminamos esta de menor osmolaridad de 150, la sustituimos por la de 200, y acá reemplazamos la de 300 por una de 500, que era la que se había formado al balancearse la osmolaridad en este sector. Este proceso lo podemos iterar múltiples veces, repetir este proceso múltiples veces, es decir, efecto único y flujo, efecto único y flujo, de modo tal de que si repetimos este proceso un número suficientemente elevado de veces, incrementaremos significativamente la osmolaridad del sector más profundo de la médula, del intersticio medular, manteniendo de forma relativamente isotónica con respecto al plasma la osmolaridad del intersticio en los sectores más superficiales. Y por lo tanto acentuaremos ese gradiente e incrementaremos la magnitud del gradiente osmótico radial entre corteza y médula. De hecho, esto proseguirá hasta obtenerse un gradiente que es de alrededor de 1000-1200 miliosmoles por litro. Es decir, que el valor máximo alcanzado de osmolaridad en el sector más profundo
es de alrededor de 1200 contra los 300, alrededor de 300 miliosmoles por litro de los sectores más corticales. Y en esta última etapa lo que se muestra es qué ocurriría si a la nefrona le agregáramos el túbulo colector permeable a agua en presencia de ADH. Entonces, el líquido tubular que ingresa a este sector se balanceará en su pasaje por el túbulo colector, alcanzando la osmolaridad máxima, de acuerdo al valor de permeabilidad alcanzado, el valor máximo de osmolaridad de la médula. Y por lo tanto, generando la concentración por salida de agua del líquido tubular y por lo tanto una orina concentrada. La clave del proceso de concentración entonces radica en generar un cambio de permeabilidad en el colector, permitiendo el balance osmótico intersticio-lumen de este sector. Esto muestra otro aspecto además, que es que a la salida de la rama ascendente gruesa de la asa de Henle, el líquido tubular es hipotónico, tal como se había dicho antes. Los mecanismos de transporte activo, en ausencia del movimiento de agua, aseguran la separación del soluto del solvente y la dilución del líquido tubular que se entrega a la nefrona distal. Entonces, el gradiente osmótico medular depende en primer lugar, de la disposición en horquilla del asa de Henle, la segregación de los mecanismos de transporte y de permeabilidad del agua y la consecuente generación del efecto único que se multiplica por el flujo contracorriente que ocurre en el asa de Henle y por lo tanto el mecanismo recibe el nombre de mecanismo de multiplicación por contracorriente. El tercer elemento que habíamos mencionado en la generación del gradiente era que la no disipación dependía de un tercer factor, y este factor es el factor vascular. Quiere decir que el arreglo de la vasculatura en la médula es clave para asegurar que el plasma no lave el gradiente medular. Las paredes vasculares son permeables a agua y a cloruro de sodio y a urea, de modo que en una situación como la presentada en el esquema de la izquierda, donde la circulación en la médula renal ocurrirá en una única dirección desde la corteza hacia la profundidad de la médula, ocurriría el lavado del gradiente medular. Ocurriría el lavado porque habría extravasación de agua desde el capilar, o desde la vasa recta descendente, hacia el intersticio, y habría en segundo lugar la entrada de solutos cada vez más grande, cada vez mayor o cada vez de mayor magnitud desde el intersticio hacia la luz capilar en función del gradiente de concentración de esas partículas. ¿Cómo se evita este lavado? Bueno, se evita por el mecanismo de intercambio por contracorriente. Esencialmente ese mecanismo lo que permite es que la salida de agua que ocurre en la vasa recta descendente que ingresa al intersticio medular y la ganancia de soluto hacia el plasma en función de este gradiente sea recuperado por el flujo contracorriente del plasma en la vasa recta ascendente. ¿Sí? Es decir, como se muestra en esta figura, el plasma incrementa su osmolaridad en los sectores correspondientes a la vasa recta descendente en función de la salida de agua y de la entrada de soluto, el incremento gradual de la salida de agua y el incremento gradual de la entrada de soluto, hasta que alcanza el equilibrio con alguno de los sectores del intersticio, con alguno de los niveles horizontales del intersticio medular. A partir de ese punto, cuando el flujo alcanza un sector superior, su osmolaridad va a ser superior a la del intersticio, o sea, va a revertir la relación de gradientes de la vasa recta descendente. Y por lo tanto, a partir de allí comenzarán a ocurrir los procesos inversos, es decir, la entrada de agua hacia el plasma y la salida de soluto desde el plasma, evitando de esta manera la disipación del gradiente osmótico medular. O sea que el intercambio por contracorriente no crea el gradiente medular, pero asegura su permanencia o su no disipación como resultado del flujo. Además, otro aspecto importante de la circulación medular renal es la velocidad de flujo.
el bajo flujo plasmático en este sector es un elemento que coadyuva en el proceso de no disipación del gradiente. Fíjense que el volumen minuto de plasma que circula por la base recta es comparativamente bajo respecto a la circulación cortical renal. Entonces, ese bajo flujo, ese bajo volumen minuto total, es un elemento importante para la preservación del gradiente osmótico medular. Ahora, tenemos entonces en el esquema planteado la generación del gradiente osmótico, los mecanismos esquemáticos más generales implicados en ello, pero aparece un elemento importante, y es que, como se ha dicho, solamente la rama gruesa del asa de Henle dispone de mecanismos activos, y nuestro esquema de efecto único depende de un mecanismo activo. Sin transporte activo de cloruro de sodio no hay efecto único, y por lo tanto no hay multiplicación por contracorriente. ¿Cómo entonces, en los sectores más profundos de la médula, donde únicamente están presentes los sectores delgados de las nefronas de asa larga, que carecen de mecanismo de transporte activo, ocurre de todas maneras la generación de un gradiente osmótico medular? La respuesta ustedes ya la sospechan de la primera diapositiva de esta sección, que es que el componente es la urea, que tiene un complicado manejo renal, pero que en última instancia es depositada en el intersticio, asegurando la permanencia de un soluto con actividad osmótica en ese sector. Es importante entonces revisar brevemente el manejo renal de la urea. La urea es filtrada libremente a la cápsula de Bowman y es reabsorbida. Uno de los puntos principales de reabsorción de la urea, no es el único, hay otros sectores de la nefrona donde también ocurre reabsorción, pero para este análisis el elemento clave es que la reabsorción de urea se incrementa longitudinalmente en el túbulo colector como consecuencia de la presencia de ADH. Es decir, que la ADH no solamente es capaz de incrementar la permeabilidad del agua, sino también incrementa la permeabilidad a urea. La urea reabsorbida en el túbulo colector es reciclada por diferentes rutas, pero que en última instancia aseguran que parte de la urea vertida, reabsorbida al intersticio, retorne al líquido tubular para su ulterior eliminación. Ahora, la presencia de urea que resulta, como se muestra acá, de que exista una elevada carga de urea entregada a la nefrona distal y por lo tanto al túbulo colector, genera una importante restricción a estos mecanismos, digamos. Fíjense que si la nefrona distal es esencialmente impermeable a la urea, y la permeabilidad del colector se incrementa en el sentido córtico-medular del túbulo colector. La concentración de urea en el líquido tubular elevada en los sectores más superficiales del colector tiene un efecto osmótico positivo, dado que esos sectores son impermeables a la urea. Entonces, tiene un efecto osmótico positivo atrayendo agua hacia el lumen, por lo tanto oponiéndose a la reabsorción de agua. Sin embargo, la elevada concentración de urea en el líquido tubular permite, por un lado, la eliminación del nitrógeno ureico sin la necesidad de excretar un volumen de agua elevado para contenerlo. Es decir, es más barato desde el punto de vista del balance de agua eliminar urea relativamente concentrada en la orina que eliminarla ocupando un gran volumen de agua para hacer una excreción isotónica de urea. Eso en primer lugar.
Pero en segundo lugar, en condiciones de antidibresis, la permeabilidad del túbulo colector permite que ésta se concentre en el intersticio. Fundamentalmente porque como la urea ingresa por los mecanismos de reciclado a la nefrona distal con una concentración relativamente alta, pero los sectores más corticales del colector son impermeables a ella, pero no al agua, los sectores más superficiales, donde existe un gradiente generado por los procesos activos del asa de Helde gruesa, de la rama gruesa, aseguran la reabsorción de agua y potencian la concentración de la urea en ese sector. Y son suficientes para que de todos modos ocurra reabsorción de agua en ese sector, concentrando aún más la urea. Cuando la urea ingresa a los sectores más profundos del túbulo colector y la permeabilidad de ella se incrementa, su concentración es tal que no oficia de osmol activo, sino que difunde para cancelar su gradiente fuera de la nefrona, fuera del líquido tubular, y por lo tanto se deposita en el intersticio. Entonces, como concepto, los mecanismos que reciclan urea y que permiten el incremento de su concentración o de la carga entregada a la nefrona distal y a los sectores iniciales del túbulo colector, aseguran que en los sectores más profundos del colector la urea alcance una concentración adecuada como para poder difundir por gradiente de concentración al intersticio y oficiar allí en el intersticio como osmol activo para para la salida o para la absorción de agua desde otros sectores de la nefrona. Nosotros en esta clase no hablamos demasiado, yo no introduje demasiado acerca de los efectos de la hormona antidiurética, porque esto va a ser específicamente tratado en la clase de control del volumen y la osmolaridad. Ustedes conocen algunas de las características de la hormona antidiurética porque han estudiado aspectos de su fisiología cuando vieron ejes neuroendocrinos, cuando estudiaron neurohipófisis, y por lo tanto conocen esta hormona desde allí. El mecanismo de acción de la hormona, de forma muy simple, resulta de la unión de esta hormona antidiurética a la membrana basal de la célula epitelial tubular y promueve la translocación de vesículas que contienen al canal de acuaporina 2 hacia la membrana apical, de modo de exponer a los canales de acuaporina de tipo 2 a la membrana apical y por lo tanto incrementar la permeabilidad del agua en este sector. Ustedes saben que la liberación de ADH obedece a dos tipos de estímulos, que son la osmolaridad plasmática y la presión arterial o el volumen circulante eficaz, específicamente, o más específicamente. Y lo que muestra este gráfico del centro es que cuál es la relación entre la magnitud del cambio de uno u otro de estos estímulos y el cambio en la liberación de ADH. Y lo que se muestra acá es que 0 representa valores de referencia, para la derecha tenemos incrementos de una de las variables o para la izquierda tenemos reducciones de una de las variables. Entonces, si ustedes se fijan acá, un cambio de 5% de la presión sanguínea, de la presión arterial, no tiene un efecto marcado sobre los niveles circulantes de ADH. Sin embargo, el principal estímulo que se muestra acá es que para el mismo cambio de 5%, los niveles circulantes de ADH son extremadamente elevados. Es decir, que el estímulo primario para la liberación de ADH es la osmolaridad plasmática. La respuesta de concentración de la orina, entonces, dependiente de los niveles de ADH sobre el túbulo colector, estos efectos responden primariamente a cambios en la osmolaridad del plasma y secundariamente a cambios en el volumen del plasma o en el volumen circulante eficaz. Sobre esto los mecanismos subcelulares están claramente detallados en el capítulo correspondiente y nuevamente el sistema de control visto en su conjunto lo van a ver en la clase de control de la osmolaridad y el volumen del plasma.
Entonces, las dos situaciones que hemos mencionado son las de concentración-dilución. Entonces vamos a presentar un resumen a través de estos esquemas de esos dos estados y de los procesos que así ocurren. Entonces, en esta primera situación tenemos una situación de diuresis acuosa. Esto significa la respuesta del estado de concentración-dilución frente a la ingesta de un excedente de agua. Por lo tanto, la necesidad de generar un balance negativo de agua, incrementando las pérdidas o la excreción renal. Entonces, en esa situación, en situación de antidiuresis, lo que ocurre es que, en situación de diuresis acuosa, lo que ocurre es que la permeabilidad del colector a agua es reducida, persiste cierta permeabilidad residual y es reducida, pero por lo tanto entonces tampoco hay permeabilidad elevada a urea y el líquido tubular diluido, entregado desde la nefrona distal, no sufrirá concentración ulterior y por lo tanto será excretado como orina diluida. Entonces, ¿en qué situaciones tiene lugar una diuresis acuosa? Bueno, en primer lugar, frente a un incremento del volumen circulante eficaz. ¿Sí? Uno de los parámetros que determina entonces el incremento de la excreción renal de agua es el incremento del volumen circulante eficaz. Eso tiene como consecuencia un incremento del volumen o de la tasa de filtrado glomerular y por lo tanto también un incremento del volumen entregado a la nefrona distal o del túbulo colector. Esto significa que uno de los mecanismos de control del estado de concentración, además de los niveles de ADH y su efecto sobre el colector, es el volumen entregado a la nefrona distal y al colector en función de un parámetro que es hemodinámico, que es el volumen circulante eficaz. Frente a una caída del volumen circulante eficaz, el volumen aportado al túbulo colector no supera la capacidad de reabsorción residual, frente a una caída significativa del volumen circulante eficaz, no supera la capacidad de reabsorción residual de este sector, lo que genera compensatoriamente un balance positivo de agua y por lo tanto una eventual caída en la osmolaridad plasmática o en la concentración plasmática de sodio, es decir, una eventual hiponatremia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando ocurre el volumen circulante eficaz, cuando cae el volumen circulante eficaz, uno podría pensar, bueno, si la ganancia de este sistema de control fuera infinita, la reabsorción de agua sería máxima. Entonces, en el caso extremo, todo el líquido tubular sería reabsorbido. Justamente, no puede reabsorberse todo el líquido tubular porque hay una permeabilidad residual en el colector. Como consecuencia, se reabsorbe una fracción límite de agua que tiende a provocar una dilución del plasma, una dilución de la natremia, una reducción de la natremia. Para que ocurra la diuresis acuosa, entonces tiene que haber una reducción o una carencia de efectos de ADH, o sea, bajos niveles circulantes de ADH, y, por supuesto, como este mecanismo es dependiente del gradiente córtico-medular, tendrá que operar adecuadamente la reabsorción de cloruro de sodio en la rama gruesa del asa de Henle. Este proceso es un proceso que es intrínsecamente regulado y lo es particularmente por la concentración de calcio intersticial. Es decir, que cuando aumenta el calcio en el intersticio medular, la concentración de este catión, se bloquea al ROM-K de la membrana apical y por lo tanto el transportador NK2CC es incapaz de cotransportar a sus sustratos y se reduce la reabsorción, con lo cual la capacidad de dilución del líquido tubular se reduce y por lo tanto la capacidad de concentración también. Y consiguientemente se incrementará el volumen minuto de orina formada con una menor osmolaridad. En la otra situación, frente a una restricción hídrica, donde los ingresos de agua parecen restringidos, ocurre eventualmente así un incremento de la osmolaridad plasmática, y
se produce un estímulo para la liberación de ADH y por lo tanto se incrementa la permeabilidad del colector al agua, tendrá lugar allí la reabsorción de agua por ósmosis y por lo tanto la concentración del líquido tubular. Esto también comporta la reabsorción de urea en este sector para la formación del gradiente intersticial en los sectores medulares más internos. ¿Por qué, sin embargo, en esta situación nosotros decíamos que en la médula interna no solo había urea como contribuyente a la osmolaridad, también el cloruro de sodio? Pero ¿de dónde sale ese cloruro de sodio si es que estos sectores del asa de Henle son impermeables al cloruro de sodio? O, mejor dicho, carecen de mecanismos activos. Bueno, justamente la hipótesis clásica es que el depósito de urea en estos sectores genera en aquellos donde la permeabilidad al agua lo permite, la salida de agua en ausencia de salida de cloruro de sodio del líquido tubular, y por lo tanto la concentración tubular de cloruro de sodio en los sectores descendentes del asa de Henle se incrementa. ¿Sí? No por un mecanismo de secreción de cloruro de sodio, sino por la reabsorción de agua por la salida de urea desde el colector y el depósito de urea en este sector. Entonces, cuando por esta rama se incrementa la concentración de cloruro de sodio, al encontrar sectores del asa de Henle de permeabilidad al cloruro de sodio relativamente más elevadas, ocurrirá la difusión del cloruro de sodio, la difusión pasiva del cloruro de sodio por su gradiente, por el gradiente generado en el sector precedente, y por lo tanto este podría ser el mecanismo que explique el depósito de cloruro de sodio en el sector interno de la médula. Esto es una explicación de carácter con el valor de modelo o de hipótesis, digamos, no es... hay un conjunto de datos bastante contradictorios al respecto. Entonces, en la restricción acuosa, o la restricción acuosa es capaz de, o permite preservar el contenido corporal total de agua durante la restricción hídrica, posibilitando la reabsorción acuosa. Y frente a incrementos de la osmolaridad plasmática o de la natremia, permite la eliminación de una orina concentrada con una carga elevada de solutos. Es decir, permite una eliminación de una carga elevada de solutos, preservando el agua y por lo tanto restituyendo o contribuyendo a la restitución de la osmolaridad del plasma, tal como van a ver en una siguiente clase. Finalmente, ¿cuáles son los determinantes del estado de concentración urinaria, de acuerdo a lo que hemos comentado? Bueno, el primero y más importante es el gradiente osmótico medular, en el intersticio desde la unión córtico-medular hacia la papila. Esto es la pieza clave para que la concentración pueda ocurrir. Y esto está a su vez determinado por la longitud de las asas de Henle. De acuerdo a lo comentado, las asas de Henle de menor longitud son las que pueden generar gradientes menores, y lo contrario para las de mayor longitud. Entonces, aquellas especies, por ejemplo, de mamíferos que viven en el desierto, donde la condición basal es la restricción hídrica, podemos encontrar allí especialistas, organismos especialistas en la concentración, justamente con riñones en los que aparecen una enorme proporción o una proporción mucho mayor de nefronas de asa larga. En el humano, la proporción de nefronas de asa larga es relativamente baja, de acuerdo a los porcentajes que se comentaron antes. El segundo componente, además de la longitud de las nefronas, es la tasa de reabsorción de sodio, o de cloruro de sodio, en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, de acuerdo a las características de transporte ya mencionadas. Fíjense que hay elementos tales como el incremento de la tasa de filtración glomerular o de la fracción de filtración, que redundan en una carga incrementada de cloruro de sodio, o mecanismos que impidan la reabsorción de cloruro de sodio en el proximal o que dificulten la reabsorción allí,
por ejemplo, estos elementos modifican la reabsorción o la tasa de reabsorción en el asa de Henle. En segundo lugar, dado que la urea es un derivado en última instancia, el metabolismo proteico, el contenido de proteínas de la dieta constituye un elemento que contribuye a establecer la capacidad de concentración renal. En tercer lugar, el flujo medular, los elementos que incrementan el flujo en la médula renal tienden a disipar el gradiente y por lo tanto tienden a reducir la capacidad de concentración. La permeabilidad osmótica de los túbulos colectores y por lo tanto los efectos de ADH. Estos son algunos de los mecanismos más importantes. Además, claramente la tasa de flujo del líquido tubular dentro de los sectores tubulares es un determinante de la eficacia de los mecanismos de reabsorción y por lo tanto de los mecanismos de concentración. Simplemente esto es solo para nombrarlos. El mecanismo de multiplicación por contracorriente que acabamos de ver es el mecanismo clásico para la acumulación de cloruro de sodio en la médula interna. Esta es la hipótesis de trabajo general y sobre la que ustedes con la que ustedes van a convivir, digamos, en el curso. Pero solo para nombrarlas, hay hipótesis adicionales que implican mecanismos algo más complicados, como la hipótesis del soluto externo, que tiene que ver con procesos metabólicos llevados a cabo en el intersticio y que generan el depósito de solutos con actividad osmótica en ese sector, o una hipótesis todavía más complicada, que es la de inducción mecanosmótica, donde ciertos componentes de la matriz extracelular son capaces de servir como reservorios de soluto y en virtud de los movimientos de tipo peristáltico de la papila renal o en la papila renal ocurren allí cambios, existe un estrés mecánico sobre la matriz que determina la liberación de estos solutos, en fin. Obviamente no forman parte de los objetivos de este curso ver estos mecanismos en detalle, simplemente como titular para que conozcan la existencia de hipótesis alternativas. Bueno, esta es la bibliografía recomendada, sobre todo la bibliografía base para esto es el Tratado de Fisiología Médica editado por Boron, es donde está contenido el tema de forma clara, organizada, jerarquizada. Con revisar esa bibliografía está muy bien. Siempre vale la pena mirar el capítulo de concentración de dilución de Brenner y Rectors, el nivel de análisis y el aporte de evidencias que se hacen en este texto es mucho mayor. Se prescinde mucho más de las idealizaciones en ese texto y se mencionan más contradicciones, datos más realistas, digamos. Vale la pena pegar una mirada. Y complementariamente los otros que se mencionan acá. Esto es todo.